comienzo de la psicología como ciencia. La psicología fue aceptada como una ciencia gracias a Wilhelm Wundt, 1832-1921, quien fue un hombre considerado por la ciencia como el padre de la psicología moderna, ya que fue el primero en elaborar un sistema científico psicológico del cual había sido apoyado por un método experimental de sí mismo, mediante la observación de cómo la química avanzaba, gracias al método que utilizaba el análisis y búsqueda de elementos para comprender la estructura del mismo, mediante el análisis de la conciencia o proceso. Él establecía que la única vía de acceso a la conciencia es la autoobservación o introspección, como medición experimental exactos para conllevar esta ciencia. Esto es por estar identificado con los contenidos de la mente, haciendo esto un mapa descriptivo de la propia mentalidad y a su vez dando explicación al comportamiento humano, y por ende se comienza a establecer bases para darse como una ciencia sólida como la que conocemos en estos días en base a los elementos que se estudia al propio proceso mental del ser humano. Se empezó a adoctrinar en la escuela de Hillsborough, que establece que el pensamiento es un último elemento de la conciencia y cuya atención es enfocada en el procesamiento del pensar, que puede ser no solo explicada de una manera detallada por la asociación mecánica e involuntaria de los comportamientos humanos, sino que también por un suceso activo del sujeto en base a ciertas normas y principios dados y aceptados de forma científica como leyes al seguir, y si es en base a soluciones a problemas científicos. Sigmund Freud. Bueno, este señor tiene un impacto muy grande en el estudio del psicoanálisis, que es una rama de la psicología. De hecho, es mejor conocido como el fundador del psicoanálisis. Bueno, este señor tiene obras muy destacadas. Entre ellos está la interpretación de los sueños, el yo y el ello. En estas obras él se enfoca más al estudio del aparato psíquico, y también tiene otras obras como El futuro de una ilusión, pero su obra más destacada fue el estudio sobre la histeria. De hecho, en esta obra se representa más a fondo el estudio del psicoanálisis, y se basa más en el inconsciente, el preconsciente y el subconsciente. Bueno, pero ¿qué es psicoanálisis? El psicoanálisis es una herramienta o un método de la psicología, y este se encarga de dar tratamiento, por decirlo así, mantenimiento mental a personas que tienen problemas mentales, obviamente. Bueno, y también fue creado por el mismísimo Freud. Bueno, Sigmund Freud se vio muy intrigado por la hipnosis y por la histeria, tanto que tuvo que viajar a París. Allí conoció a Jean-Martin Charcot, quien fue su profesor en todo ese lapso de tiempo. Al igual que este señor que Freud, Charcot también era médico neurólogo. Y de hecho en su trabajo como neurólogo usaba muchas técnicas y métodos en sus pacientes, y la que más usaba Charcot era la hipnosis. Pero pues era muy curioso porque él hacía que sus pacientes entraran en una manera entraran en hipnosis, en un trance, por decirlo así, de tal manera que provocaba en ellos excitación. Pero algo que era muy fundamental era que en la terapia de hipnosis el paciente expresaba todas sus ideas, sus sentimientos, pero ellos no sabían porque estaban en el trance. Bueno, de tal manera que el paciente expresaba todo de manera sincera, y pues de allí se les daba como que se les daba ya tratamiento, porque pues ya decían todo. Pues la hipnosis contribuyó de gran manera en el tratamiento de la histeria. De hecho, Freud estaba muy interesado, como mencionábamos anteriormente, en ello. Y pues sí, al igual que Charcot, él también se encargó de atender a sus pacientes de esa manera. Pero él usaba métodos como la hipnosis, pero él usaba más modelos biologicistas y mecanistas de la ciencia. La palabra hipnosis es un derivado de la palabra hipnos, que es ya más de la mitología griega,
Hipnos es el hijo de la oscuridad y de la noche, el cual se dice que es el responsable de hacer dormir y velar por los sueños de sus hijos, o sea, las personas. La psicoterapia originalmente pretendía llegar a un proceso de sanidad por medio de medidas como el hipnotismo, pero como mencionaba anteriormente, pues Freud usaba más modelos biologicistas y mecanistas de la ciencia. Y pues Helmholtz y el evolucionismo entre ellos, los cuales dan a conocer sus ideas de energía y equilibrio hemostático, en donde Freud se ve directamente influenciado y dio una explicación de los datos del aparato psíquico para poder entender los problemas genéticos y psíquicos. De hecho, estos dan a conocer sus ideas de energía y equilibrio hemostático, y es donde Freud se ve muy influenciado y dio explicación a datos del aparato psíquico para poder entender los problemas genéticos psíquicos. La teoría conductista se basa principalmente en la conducta observable. Eso significa, el estudio empírico forma parte importante de dicha teoría, ya que dicha conducta observada se intenta controlar y predecir. J.B. Watson fue uno de los impulsores y pionero de la teoría conductista. El estudio conductivista lo hizo formular una teoría conocida como el estímulo-respuesta, y dice que todas las formas complejas de conducta, tales como emociones y hábitos, que son estudiados como compuestos por cambios musculares y glandulares simples, pueden ser observados y medidos. Es conocido el experimento de Watson y Rosalind Reiner con Albert, un niño de 11 meses. Todas las pruebas tienen lugar sin intervención alguna de la mente, la voluntad y otras variables de índole subjetiva. Por otra parte, Skinner añade que es importante establecer un programa de refuerzos que incluya la consistencia y adecuada distribución de los mismos. Su propuesta, llamada Análisis Experimental de la Conducta, postula que la conducta de los organismos puede explicarse a través de las contingencias ambientales, en la que los procesos internos mentales no tienen explicación causal. Este último experimentó con palomas, pero el experimento más conocido fue desarrollado por Ivan Pavlov. Su teoría se puede considerar como un medio de disponer la contigüidad o la ocurrencia cuasi simultánea de un estímulo y una respuesta. El experimento de Pavlov se basó en un perro hambriento y un timbre. Al inicio daba de comer al perro y este reaccionaba con saliva, mientras el timbre solo era para llamar su atención. A consecuencia de ello, después el perro salivaba con la combinación de la chuleta y el timbre, para finalmente salivar con el simple hecho de escuchar el timbre. El conductismo, en conclusión, sirvió como base para futuras teorías, pero sin lugar a dudas el mayor logro de la teoría conductista es que cambió el propósito principal de la psicología hacia la solución de verdaderos problemas relacionados con la conducta humana.